Adolfo, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen, Marco, Pepe, muy amables. Gracias, Adolfo. Oye, Adolfo, muchos temas que hablar contigo, pero bueno, está entre los muchos temas que hay en el IFETEL, en el Pleno, está el tema de preponderancia, platicaron la revisión de las reglas tanto de América Móvil como de Grupo Televisa, que son las dos empresas, las únicas dos que están claras como las grandotas. Cuéntanos cómo va esta revisión del cumplimiento de sus obligaciones. Efectivamente, muchas gracias por permitirme tratar este tema. Decirte que hemos trabajado intensamente en el instituto, revisando estas medidas que, como se dictó en la resolución anterior, tenían que ser vueltas a repensar, digamos, a los 2 años de su entrada en vigor. Hemos hecho un trabajo intenso de consulta pública, de acercamiento con la industria para escuchar sus razones, y nos sentimos muy preparados para iniciar en las próximas semanas, yo diría entre este fin de mes y comienzo del próximo, ya el proceso formal con los agentes preponderantes. Les notificaremos las medidas y ellos tendrán oportunidad de expresar lo que a su derecho convenga, y ofrecidas pruebas y desahogado lo que corresponda, nosotros dictaremos una resolución hacia diciembre o enero. Tendremos nuevas medidas reformuladas ya buscando atender la problemática que hemos vivido en los últimos 2 años con el aprendizaje que tanto el instituto como la industria obtuvo, digamos, en este primer saque de medidas cuya revisión estamos haciendo. Muy bien, Adolfo, y bueno, en torno a la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones de posponer la licitación de la banda 2.5, ¿por qué se pospone y quién lo solicitó? Cómo no, me parece muy importante aclarar por lo que hemos buscado en el instituto es lograr que haya un esquema de convivencia, de armonía entre los diferentes interesados. No queremos ver las bandas como que parezca que estamos excluyendo a los actuales operadores o favoreciéndolos o favoreciendo eventualmente a quien le fuera asignada la red compartida. Tuvimos peticiones, sí, una de ellas de la señora subsecretaria de Comunicaciones, la maestra Mónica Aspe, quien nos pidió dar la oportunidad de que el ganador de la red compartida pudiera participar en la licitación, para lo cual evidentemente no podría ser antes de que se dicte el fallo, que será en noviembre próximo. Y también tuvimos una petición concreta del grupo Rivada Networks, es un grupo participante interesado. ¿Cómo se llama? Rivada Networks, quien solicitó que se pospusiera para poder participar. En atención a estas solicitudes y además... ¿Se sabe de quién es este grupo? Rivada Networks es un grupo de origen estadounidense. Que es uno de los postulares de la red compartida, que está abiertamente participando para la red compartida. Así es, ha manifestado su interés y en atención a esas solicitudes y a la necesidad que teníamos en el IFT de hacer estudios adicionales sobre el tema para definir, por ejemplo, los tamaños de los bloques a ser asignados, el uso que se le daría nacional o regional, los topes de espectro y el impacto de la red compartida que queremos ver como una coexistencia en armonía y en una sinergia positiva, es que se tomó la decisión de aplazar. El proceso estaba pensado para iniciar en este segundo semestre y se aplaza el inicio 1 año, tiempo además en el cual el instituto podrá superar la necesaria coordinación en la frontera con los Estados Unidos de América del uso de esta banda, tema que desafortunadamente se había atrasado un poco y por lo cual era necesaria y pertinente. Pero quiero subrayar y concluir con eso, es para lograr un ambiente de convivencia en armonía, porque ha habido voces que sugieren que se está pensando en el IFT desplazar a operadores actuales para favorecer la red compartida en el uso de bandas adicionales, nada más lejano de la verdad. Buscamos que todos tengan una oportunidad de buscar a través de procesos transparentes de licitación el acceso a un recurso valioso. Entonces yo diría que no es entregar a la red compartida o sugerir que eso se hará en el futuro, es simplemente, y repito una frase que dijo ayer el presidente Gabriel Contreras, muy clara, se trata más bien de no obstaculizar que el eventual ganador de la red compartida pudiera también, mediante un procedimiento de licitación transparente, acceder también a este espectro. ¿Por qué necesariamente el posible ganador de la red compartida tendría que estar participando en la 2.5? Cuéntanos un poco. Han manifestado ese interés, muchas gracias por la pregunta, Pepe, y deriva de lo siguiente: la banda de 2.5 complementa perfectamente la banda 700 para el despliegue de servicios de comunicaciones, digamos, de última generación. La banda 700 es ideal para grandes espacios
y la banda 2.5 lo es para zonas urbanas con alta densidad de tráfico de datos, que ahora es lo que está creciendo a ritmos anuales de 2 dígitos y por lo cual requerimos asignar ese espectro. Entonces, esta complementariedad de las bandas es lo que hace necesario dar un espacio para que eventualmente la red compartida pueda montar ese negocio. No lo estamos asegurando, se le dará la oportunidad, o como lo dijo bien Gabriel Contreras, no se le obstaculizará la posibilidad de que concurse por dicha banda sin que eso sugiera que tiene preferencia, prelación o ninguna ventaja sobre cualquier otro postor. Y entonces, bueno, se pospone hasta que se realice la licitación de la red compartida, que a su vez ya se pospuso 2 veces. Y que estará para darse el fallo en noviembre próximo, Mari Carmen, así es. Oye, Adolfo, y bueno, en términos generales, acerca de este estudio de apagón, cuéntanos. Bueno, de tiempo atrás, y está el testimonio de lo que yo dicté, de lo que yo hablé en varias sesiones de pleno, tenía el interés personal de tratar de medir la afectación que ocurriría en el sector. ¿Cuántos hogares se quedarían sin servicio? De ese interés, desafortunadamente con el ritmo de trabajo que tenemos en el instituto, afortunadamente tenemos el trabajo, pero el ritmo ha sido muy intenso, no pude concretarlo en una fecha previa. Retomé el tema hacia finales del año pasado y he estado en los tiempos libres que permite la intensa actividad del instituto haciendo un análisis que hicimos público en la página del instituto hace un par de días, donde basado, no es un cálculo personal, no es una suposición. Aplicando directamente las encuestas oficiales de NIC 2014, que es la más reciente, y en DUTI 2015, esta última que mide la penetración de tecnologías en hogares, llegué a la conclusión, simplemente corriendo los datos de esas encuestas, de que sí se quedó alrededor de un 22% de telehogares sin servicio. Evidentemente, los apagones fueron en fechas diversas. Lo que yo supuse es un escenario donde conjunté los efectos de los apagones para concluir que esta fue la afectación sumada. Y también una nota que hoy se resaltó en algunos medios, sí, de acuerdo a esas cifras oficiales, la afectación en los deciles de menor ingreso habría sido más alta, de alrededor de un 32%, y en los deciles de mayor ingreso de alrededor de un 13%. Esto deriva sobre todo, y lo quiero aclarar, del uso del padrón CDSOL. El padrón CDSOL abarca los 10 deciles, incluso hay hogares de los deciles más ricos, 10, 9, en el padrón CDSOL, no en las mismas proporciones que los deciles más bajos, pero además ni siquiera los deciles de más bajos, y esto lo derivé directamente de la encuesta ENIC, son cubiertos totalmente, de tal manera que hubo una cobertura parcial de los pobres, digamos, y una cobertura menor, pero significativa, de los deciles más altos. Y al entregar las televisiones, y ante la falta de evidencia de que se haya hecho de otra manera, es que llegué a estas cifras. Entonces, lo que quiero resaltar es que es una aplicación directa de datos oficiales, evidentemente con los ajustes de ponderación que sugiere cualquier ejercicio de este tipo, pero no es algo abstracto, general, es directamente de lo que el INEGI a través de esas encuestas nos proporciona. Entonces, Adolfo, el riesgo que había con el apagón, pues sí apareció que hogares se quedaran sin señal realmente con el apagón analógico, y era el riesgo que había parte de la industria había dicho. Por supuesto, eso ocurrió, era previsible que sucediera, como ha ocurrido en todo el mundo. Los niveles de afectación que yo pude derivar de estas cifras oficiales son los que ya están en el estudio, y nada me encantaría más, puesto que yo lo hice a partir exclusivamente de información pública. En modo alguno utilicé mi posición para obtener alguna información distinta, lo hice desde la posición de cualquier ciudadano. Me pareció que así era más interesante el ejercicio, y eso es lo que me arrojó con datos oficiales. Me encantaría, repito, que hubiera alguna información que nos dijera que las cosas fueron un poco mejor, pero incluso dentro de mi estudio hago una aproximación diferente, donde ya nada más asumo que las teles se entregaron exclusivamente a los más pobres, en los deciles de más bajo ingreso, y aún así la afectación habría sido de alrededor del 18%. Muy alta, elevada. Y las ineficacias, que es otro tema, eso es lo del que 40%. Te decir. El costo de la ineficacia que ustedes calculan en este estudio es de 15,000 millones de pesos. Sí. O sea, las que se entregaron a quien no se debía, las que se entregaron mal, 15,000 millones de pesos el costo. Yo lo fraseo en el siguiente sentido. Había hogares que necesitaban la televisión
porque si no se hubieran quedado sin servicio. Y otros que ya tenían televisión de paga, TV digital o decodificadores, no iban a perder el servicio. Las entregas a este tipo de hogares que no necesitaban el apoyo es lo que, trasladado al valor del precio, al valor de los aparatos televisores, conforme a la información oficial aportada por SST, resulta en las cantidades que mencionamos. Adolfo, ¿y encontraste alguna correlación entre la entrega de televisiones y un impacto positivo o negativo en términos electorales? Fíjate que no lo tengo revisado de esa manera. Estrictamente busqué revisar el apagón como un proceso de política pública. Muy bien. Pues importante. Mucho, Adolfo Carlos, comisionado del IFETEL. Muchos temas muy rápido. Adolfo, infinitamente agradecidos a ustedes. Tienes que venir más seguido, porque sí fueron muchos temas. Pepe, Mari Carmen, muy amables. Gracias. Bueno, vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera, no se vaya.